Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Estamos mirando un poco Pablo como ciudadano romano. Fuimos viendo varias cosas muy interesantes, ¿verdad?, de lo que nos dice, los que están a favor, que da la posibilidad de que Pablo sea un verdadero ciudadano romano. Él en el versículo 28, anteriormente ya nos decía, el comandante respondió, yo he pagado mucho dinero para recibir esta ciudadanía, es decir, la ciudadanía romana. Y Pablo dijo, yo lo soy de nacimiento. Eso habíamos escuchado en el versículo 28. Se dan cuenta, 25, 26, 27, 28. 4 versículos más donde se habla mucho y se insiste mucho sobre la ciudadanía romana de Pablo. Pero, por otra parte, también decíamos que era imposible, incompatible el aspecto del judaísmo con una doble nacionalidad, es decir, con la ciudadanía romana. Porque ciertamente que los dioses de cualquiera de esta ciudadanía les exigía el culto a sus dioses. Y esto es incompatible con la religión, con los judíos, no podrían haberlo hecho. Hay muchas maneras como se tratan de salvar la situación, diciendo que tal vez los padres de Pablo, el papá de Pablo, habría recibido una ciudadanía honorífica. Entonces eso como que no le permitiría, o sea, no le exigiría el hecho de que tenga que estar adorando a otros dioses, etc. Porque es honorífica, entonces en realidad solamente tiene el título, pero sin, entre comillas, sin necesidad de ejercerlo con todos los elementos de la regla, de las normas, de las prescripciones que esa ciudadanía le exigiría. Bueno, pero por otra parte, decíamos, dentro del pensamiento teológico de Lucas, esta ciudadanía es muy interesante porque Pablo, apelando al César, también tiene la apertura de poder predicar. Recuerden que en el Evangelio de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús les envía comienza aquí en el capítulo 1, ya comienza, dice, comenzarán ustedes a predicar, vayan a predicar, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Es decir, va muy como anillo al dedo con la teología que está proponiendo Lucas, que es el universalismo.
Aupega tus anguancia lo ico lleva entonces con anguancia caña de ina va esa pa Pablo. O moñe punubete ingendave, o joeseina, y luego va abriendo hasta los confines del mundo y sobre todo llegar al imperio, a la capital, al centro neurálgico desde donde funciona el imperio romano. Entonces, esos son un poco algunos argumentos interesantes, hay argumentos en contra. Ahora vamos a mirar algunas cositas que dificultan, ¿verdad?, entender si Pablo fuese verdaderamente ciudadano romano, que no tendrían que haber sucedido con él. Por ejemplo, los castigos corporales que Pablo dice haber sufrido son sin lugar a dudas la prueba más fehaciente en las cartas del apóstol para concluir que Pablo difícilmente pudo haber poseído la ciudadanía romana. Eso es lo esencial y lo fundamental. Ningún ciudadano romano podría ser pegado, golpeado. Según Timoteo, ¿verdad? 2:2. Luego tenemos también aquí que nos cuenta que Pablo padeció y sufrió en Filipos. Teóricamente podría referirse aquí a malos tratos infligidos por personas privadas. Más explícito es el pasaje de 2 Corintios 11:24. Aquí sí que luego Pablo prácticamente es como si fuese, ¿verdad?, una máquina que va detrás del otro y va diciendo todo lo que sucede con él. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, y eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te
recordaré y yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios. Madre, mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón. Por siempre te recordaré y yo te amaré. Buena, madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió y tú eres mi reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Joan Sánchez, Río Squad, gracias María, la revelación. gracias Madre. Te queremos, madrecita. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Comunicadoras Kairi Márquez. Estación 0. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo.
tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Miraré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, sembrando alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón, Estación que no C. me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida, sangre bendita que sana toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, porque esta vida no es la vida, tú eres mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, Jesús, tú eres la fuente de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe e Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo, hoy especialmente el versículo 29. Entonces los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida y el tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado. Entonces aquí, queridos amigos, nos damos cuenta que es como una síntesis, ¿verdad? Entonces que comenzamos desde el capítulo 22, versículo 25. Pero cuando lo estaban estirando con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí: ¿le está permitido azotar a un ciudadano romano sin haberlo llevado a juicio? Al oír esto, el centurión fue a decirle al tribuno: ¿qué vas a hacer? Este hombre es ciudadano romano. Entonces vino el tribuno y le preguntó: ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo: sí. El comandante le respondió: yo he pagado mucho dinero para recibir esta ciudadanía. Pablo dijo: yo lo soy de nacimiento. Entonces los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida y el tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado. Bueno,
Entonces, así es como se nos va presentando esta situación, ¿verdad? Muy interesante. Pablo, según el texto que tenemos ahí en 2 Corintios, capítulo 11, 24 y siguiente, según este texto, Pablo sufrió 5 veces el castigo sinagogal judío de la flagelación. 5 veces. 5 veces también. 5 veces obliga. Oye, flagela. Y en 3 ocasiones fue azotado oficialmente por funcionarios estatales o de la ciudad. En estrecha conexión con estos castigos, Pablo también menciona su reclusión carcelaria. Él habla, ¿verdad?, que estuvo también encarcelado. Los ciudadanos romanos estaban oficialmente protegidos contra el encadenamiento. Entonces, ¿cómo es eso? Si los ciudadanos romanos están excluidos, pero absolutamente de ser encadenados y contra castigos corporales. El azotamiento mencionado, que recibe ahí en el capítulo 16, 22, llevado a cabo por los lictores, era, por tanto, ilegal. Lo mismo que los surriagazos, aunque se acepte que las correspondientes leyes no siempre se cumplían al pie de la letra, ¿verdad? Porque echa la ley, echa la trampa famosa, lleva. No siempre se cumplía así como tiene que ser. Aunque se acepte, ¿verdad?, de esto, la triple infracción de la norma contra la misma persona debía ser un caso muy raro. Por lo demás, Pablo sería el único ciudadano romano conocido que estuvo dispuesto a someterse en 5 ocasiones al castigo de la flagelación sinagogal. Cuando la sinagoga no era un órgano jurídico que tuviera jurisdicción sobre él. Este castigo deshonroso y cruel se lo podría haber evitado fácilmente si era ciudadano romano. Si Pablo fuese un ciudadano romano, todo esto que nosotros estamos encontrando aquí, que era un castigo deshonroso, todo esto podría haber sido sucedido solo libre y voluntariamente y si tenía tendencias masoquistas. Es decir, entre los romanos, ahí abrimos de nuevo paraguas. Entonces, ¿cómo es que Pablo, siendo ciudadano romano, a él la obligata y más aún 5 veces flagelado? Eso es imposible, ¿verdad? A no ser que haya sido masoquista. Hoy entonces yo le dicen que potía porque aliarse, ¿verdad? Bueno, otros autores opinan, por el contrario, que dicha diagnosis psicopatológica moderna no se podría aplicar a Pablo, sino que el apóstol habría interpretado todos los malos tratos sufridos desde el significado del sufrimiento. Es decir, como que Pablo entendía que todo lo que él tenía que hacer, entonces solamente puede purificarse y purificarlo a través del sufrimiento. Volvemos enseguida con más en el Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza, MGO. Pródigo. De Valencia a Almería. Canal. Yo te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti daría toda mi vida, me protege tu amor. 1, 2, 3, todos los días de
los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0, con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El aula Pablo VI volvió a convertirse en el epicentro logístico del sínodo, donde estarán los 368 miembros hasta finales de octubre para dialogar sobre el rumbo de la Iglesia. Francisco inauguró la primera sesión. En su discurso dio algunas claves de lectura sobre lo que ha querido para este sínodo. Dijo que su decisión de convocar a laicos y consagrados fue en coherencia con el Concilio Vaticano II. La presenza all'Assemblea del Sinodo dei Vescovi dei membri che non sono vescovi non fa venir meno la dimensione episcopale dell'Assemblea. E questo lo dico per qualche tempesta di chiacchiericce che sono andato da una parte all'altra. No? Meno ancora pone qualche limite o deroga l'autorità propria del singolo vescovo e del collegio episcopale. Essa piuttosto segnala la forma che è chiamato ad assumere l'esercizio dell'autorità episcopale in una Chiesa consapevole di essere costitutivamente relazionale e per questo sinodale. Pero Francisco señaló que esta concepción inclusiva del ministerio episcopal no está exenta de peligros que hay que evitar, por ejemplo, este. Spezzare la comunione contrapponendo gerarchia a fedeli laici. Non si tratta certo di sostituire una con gli altri, esercitati dal grido. Adesso tocca a noi. No, questo non va. Adesso tocca a noi laici, adesso tocca a noi preti, no, non va quello. Ci è chiesto invece di esercitarci insieme in un'arte sinfonica. Otras de las intervenciones de la tarde fueron las de los cardenales Grech y Aguiar Retes. Dejémonos pues. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Yeah, ajá, Río Squad, la revelación. Vamos a darle.
Gerson, Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah. Let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere hacer feliz. Yeah. Rio Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que él no pueda solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando él entra da una felicidad, dile que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Y tiene el control. Let's go. Quiere ver Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Te quiere feliz, te quiere feliz. No más tristeza. Él te quiere feliz, te quiere bendecir. Yeah. Te quiere hacer secar mi llanto. Te quiere feliz, te quiere feliz. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Vive de los problemas y también a las penas. Ya no hay más dolor, solo existe amor. Yeah. Déjalo entrar en tu vida. Ajá. Él te quiere cambiar. Así es, Él te quiere feliz. él te quiere feliz. Te quiere ver sonreír. Rio Squad. La revelación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 22, siempre Pablo del 22 al 30, que es azotado
Pablo que entra en esta situación allá en Shaina. ¿Será que un ciudadano romano, la ciudadanía romana, nos dice muy bien que el privilegio era impresionante? Pero sin embargo, y ante ya esa 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 en adelante, ella va Pablo está en Bebotiabe. Y entonces eso contradice, ¿verdad? Ahora, cuando decíamos, pero esto ya es un sentido de una diagnosis psicopatológica moderna, entonces podríamos decir que Pablo en todo caso era un masoquista, como diciendo que él quiere sufrir, como que él quiere entonces que le peguen, etcétera, etcétera. El apóstol habría interpretado tal vez también los malos tratos sufridos por el seguimiento de Jesús como un seguimiento de entrega a causa de sus pecados también, ¿verdad? De una forma de purificación. Y tal vez, ¿verdad? Porque Pablo también descubre poco a poco ese llamado que Dios le está haciendo. Y parece que le pesa un poco a entonces ahora procuramos, entre comillas, nosotros de liberarnos de esa situación. De cierta manera Pablo quiere compensar todo lo negativo, todo lo que hizo en contra, con presentarse pero de una manera positiva y a través del sufrimiento. ¿Por qué Pablo apeló ante Festo, al emperador, y no quiso aceptar otra vez más los malos tratos infligidos por los judíos e interpelarlos como una forma de participar en los sufrimientos de Cristo? Porque estamos sufriendo, estamos en poticaje. ¿Y por qué ahora? Ahora en esta ocasión Pablo pide y apela, quiere ir y apela al emperador directamente. Si Pablo quería ir verdaderamente a Roma y llegar hasta allí como un justo sufriente para anunciar el evangelio de la misma capital, en la misma capital del imperio. Lucas ya indica en Hechos 1:8 la predicación del evangelio hasta los confines de la tierra. Entonces, podría haber llegado antes de su destino si él hubiera apelado al César cuando fue castigado por primera vez por los romanos. Es decir, que Pablo seguiría, antes de estar siendo flagelado 5 veces, ya antes incluso de ser flagelado en el primero, él ya podría haber apelado si era verdaderamente, porque y de nacimiento yo soy, no era todavía ciudadano romano, él ya era ciudadano romano, de nacimiento, dice. Con toda esa historia que así en una forma muy rápida y superficial lo hemos mirado un poco en los cursos anteriores. Pero ¿cuál es por de que Pablo, si tuviese esa ciudadanía romana, ya desde el primer momento lo hubiese utilizado? Ahora, el triple castigo de azotes del apóstol llevado a cabo por los romanos se ha intentado explicar de diversas maneras. Varias de las 3 veces se vio ligada, ¿verdad? El hecho de que Pablo fuera azotado indica simplemente que la ciudadanía romana solo era una protección insuficiente contra magistrados crueles. Bueno, esa es una posibilidad. O sea, era una protección insuficiente. Entonces, en realidad no era una protección que valía la pena, ¿verdad? Los castigos corporales de Pablo significarían, por tanto, que la lex Julia no se observaba ni permanente ni consecuentemente en el imperio. La lex Julia. Pero si el no cumplimiento de dicha ley se había convertido en una norma habitual, entonces no se encuentra una responsabilidad adecuada ni respuesta adecuada para nuestra pregunta. Porque los magistrados de Filipos les entró miedo. ¿Por qué les entró miedo? Eso también. Habeo cambia paitelle que la en panorama. Porque apenas este hombre es ciudadano romano. Entonces vino el tribuno y preguntó, ¿eres ciudadano romano? Sí. Entonces el comandante aquí se hizo todo, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque al saber que Pablo era un ciudadano romano, sabía este soldado, sabía este comandante
lo que le podría haber caído encima por haber azotado a un ciudadano romano. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Bueno, estamos aprendiendo cómo leer poesía bíblica, que es un 30% de la Biblia. Sí, la poesía es una manera de escribir que no solo comunica información. Nos invita a experimentar las ideas con nuestra imaginación, usando imágenes creativas o lo que llamaríamos lenguaje metafórico. Entonces, hablemos acerca de las imágenes y metáforas en la poesía bíblica. Entonces, algunas cosas en la vida son fáciles de entender porque son experiencias físicas y tangibles, como tener frío. Sí, tener frío no es divertido. Pero otras experiencias no son tan concretas, como cuando no le gustas a alguien. Eso tampoco es divertido. Entonces, son dos cosas muy distintas, pero nota cómo tu mente las ha conectado sin que te des cuenta. Cuando dices cosas como, ella me aplicó la ley del hielo, o no seas tan frío. También puedes voltearlo y pensar en el afecto como si fuera calor. Le dio una bienvenida calurosa, o es una persona cálida. Exactamente. Entonces tomamos un concepto básico como el calor y lo relacionamos con un concepto como el afecto. Esto nos da una manera más imaginativa para hablar sobre nuestras experiencias. Estamos pensando en metáforas. Sí, ellas nos proveen un marco de referencia sobre cómo nuestras mentes entienden el mundo. Las metáforas gobiernan nuestro pensamiento y nuestro lenguaje. Y como justo ahí, las metáforas gobiernan. Eso es una metáfora en sí misma, el decir que las ideas son gobernantes. O piensa en una metáfora relacionada, por ejemplo, que las ideas que chocan entre sí están en guerra. Sí, en un debate debo defender mi posición y proveer respaldo para poder ganar el argumento. Así que puedes ver que las metáforas no son solo una manera elegante de escribir, están por todas partes en nuestro idioma. Y las metáforas que usamos moldean nuestra imaginación y nuestro comportamiento. Así que no sorprende que los poetas bíblicos constantemente usen imágenes metafóricas. Ahora, algunas metáforas en la Biblia son fáciles de entender, como que la luz es buena y la oscuridad es mala. Pero recuerda, los poetas bíblicos vivieron en una cultura antigua, lo que significa que algunas de sus metáforas podrían parecernos extrañas. ¿Cómo cuáles? Ok, imagínate aguas caóticas, como un mar profundo y tormentoso. Entendí. Ahora, piensen alguna vez en que estuviste en peligro y luego relaciona una cosa con otra. El peligro es como aguas caóticas. Exacto. Y los autores bíblicos lo llevan aún más allá. Ellos también hablan de las personas peligrosas como aguas tormentosas. Como en el Salmo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. He llegado a lo profundo de las aguas. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Oh, los enemigos son olas peligrosas. Sí, y también las naciones enemigas, como en Isaías 17. ¡Ay de las naciones que braman como el bramido de los mares! O como el Salmo 89. Tú dominas la soberbia del mar, esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Entonces, esta es una metáfora básica para el peligro y el caos en nuestro mundo. Pero Dios tiene poder sobre las aguas caóticas. Sí. Y esta imagen fundamental es tan importante que se nos presenta en la primera página de la Biblia. Oh, es cierto. El mundo desordenado de Génesis 1:2 es un océano oscuro y caótico al que Dios le pone orden. Exactamente. La imagen comienza aquí y se desarrolla a lo largo de toda la Biblia, y así también su opuesto. Si el agua caótica es una imagen fundamental del peligro, piensa en lo que representaría la tierra seca. La tierra seca sería protección, seguridad, estabilidad. Exactamente. Algunos de los deseos humanos más básicos. Y eso es lo que Dios está proveyendo cuando la tierra seca aparece en las primeras páginas de Génesis. Y también es aquí donde Dios planta el jardín del Edén. Y no es cualquier jardín. Se describe con imágenes de un templo antiguo, muy por encima de aquellas aguas peligrosas. Y de este jardín templo fluye un río que riega todas las cosas. Entonces, el ideal humano es estar con Dios en un jardín, templo, montaña.
Sí, esta imagen permea la poesía bíblica, como cuando David celebra la presencia de Dios en el templo en el Salmo 65. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ahora mira, ya que el templo estaba asociado con estar cerca de la presencia de Dios, esta estructura alta de roca podía convertirse en una metáfora para Dios mismo, como en el Salmo 18, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Esa es la imagen que Jesús evoca cuando dice que escucharlo es como construir tu casa sobre la roca. Exactamente. Así que nota cómo estas ricas metáforas en la poesía bíblica están basadas en imágenes de narrativas bíblicas previas. Así es como funcionan las metáforas en la Biblia. Necesitas las narrativas para entender las imágenes poéticas, y las imágenes poéticas revelan significados más profundos en esas narrativas. Genial. Ahora, la más grande colección de poesía en la Biblia es el libro de Salmos. Y de cómo aprender a leer el libro de Salmos es lo que hablaremos después. Jornada de sanación y liberación con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez, desde las 12:30 a 17 horas, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Cuando el cardenal Bergoglio salió al balcón de San Pedro ya convertido en papa, pocos esperaban que el jesuita escogiese para su pontificado el nombre de Francisco en honor al santo de Asís. Con ese gesto, además, ha dejado ver en su papado los valores del patrón de la orden franciscana, como la cercanía a los pobres o la ecología con el cuidado de la casa común. También el Papa ha ido varias veces a Asís. Por ejemplo, en 2016, Francisco estuvo en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Allí rezó en el lugar donde comenzó el movimiento franciscano. Y San Francisco es conocido por haber realizado el primer Belén de la historia. Fue en 1223 al volver de un viaje a Tierra Santa. El pueblo, uno que le recordaba el lugar donde nació Jesús, Grecho. Francisco visitó este lugar en 2019. Il presepe che per la prima volta San Francesco realizzò proprio in questo piccolo spazio, a imitazione dell'angusta grotta di Betlemme, parla da solo. Qui non c'è bisogno di moltiplicare le parole, perché la scena che è posta sotto i nostri occhi esprime la saggezza di cui abbiamo bisogno per cogliere l'essenziale. San Francisco de Asís nació en el 1182. Hijo de un comerciante, renunció a su herencia para seguir la austeridad de Cristo. Vivió en la estricta pobreza con un estilo sencillo, el mismo que el Papa ha intentado aplicarse tanto a él mismo como a la Iglesia Universal. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. De repente te das cuenta que solo hay dolor, y del mundo que soñaba poco queda ya. Me parte ver los diarios con imágenes de destrucción, y el legado que has dejado de vivir en el amor se tiende a escapar. De repente te das cuenta que falta perdón, y el disfraz de la mentira seduciendo va. Por más que arde la madera no quisiera perder la ilusión de vivir con la certeza que a tu lado nuestra historia tendrá un gran final. Que
perdido, yo quiero luchar contigo. Ven acá, es hora de empezar. Si tienes la fe que nos mantiene, nada nos detiene, todo pasará. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor, y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación, enciende tu vida con el fuego de Dios. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor, y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación, enciende tu vida con el fuego, fuego de Dios. Todo pasará, todo cambiará. Confía en Él, buenas nuevas vendrán. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 22. Y el último versículo que nos habla un poco de esta ciudadanía, ¿verdad? De Pablo como ciudadano romano. Y es lo que entonces él aquí está apelando. Entonces los que estaban a punto de someterlo a azotes se apartaron enseguida. Y el tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo había encadenado. Hay que ver, el ciudadano romano no podía ser encadenado, no podía ser azotado. Entonces todos estos elementos nos va contando y nos va diciendo, ¿verdad?, la imposibilidad y las cosas que no podrían haber sufrido los ciudadanos romanos. Y Pablo aquí apela. Es muy interesante, ¿verdad?, como decíamos, porque encontramos así estas ciertas incongruencias, ¿verdad? Según el elemento teológico que ya hemos dicho, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que dice: comenzarán ustedes a predicar desde Jerusalén, pasando por Judea, por Samaria, hasta los confines del mundo, nos da a entender, ¿verdad?, que esta es justamente la hoja de ruta de Lucas. Lucas está proyectando y está diciendo, este es el camino que está haciendo la comunidad cristiana. Ahora le corresponde a Pablo. Aina lleva peo moñe punúa, escuela cristiana fuera de Jerusalén, o ya po escuela, ya poana. Pablo también va entrando en este equipo después de una verdadera conversión. Ya está pensando y ya está mirando hacia nada más y nada menos que el centro, el caracú del imperio romano, Roma. Y entonces, si él no hubiese cumplido, ¿verdad?, el cumplimiento, si no hubiesen cumplido la ley, se habría convertido en una norma ya habitual. Entonces no se encuentra una respuesta adecuada para la pregunta, ¿por qué a los magistrados de Filipos les entró miedo, verdad? Es lo que quiere decir, ¿verdad? Y termina así en este versículo 29. Apenas se enteraron, dice, apenas se enteraron. Los que estaban a punto de someterlos a azotes se apartaron
apartaron enseguida. Y el tribuno tuvo miedo al enterarse de que Pablo era ciudadano romano y lo habían encadenado. Entonces, algún autor sagrado ha propuesto la interpretación suya, ¿verdad? Su interpretación se apoya en el supuesto desarrollo progresivo de las leyes que se referían a la protección de los ciudadanos contra la coercición de las autoridades romanas en 3 fases. En un primer periodo estaba prohibido castigar a un romano. En un segundo momento, ya antes del imperio de Nerón, se aceptaron excepciones a esa praxis. En la tercera fase se realizó definitivamente entre los honestiores y los humilladores a la hora del castigo. Alguno opina que Pablo protesta en Filipos no contra el hecho de que él haya sido azotado, sino que haya sido castigado sin haber sido anteriormente juzgado y condenado. Esta interpretación, entonces, presupone que las autoridades de una provincia romana podían aplicar el castigo corporal después del fallo del juicio en caso de que el ciudadano romano no apelara o cuando se tratara de un caso muy especial que no era contemplado en la Lex Julia. El hecho de que Pablo mencione en 2 Corintios el castigo romano significa que el apóstol fue condenado en 3 ocasiones por las autoridades romanas y que fue castigado en conformidad con la ley. Este castigo legal del apóstol correspondía a la segunda fase del desarrollo de la ley, es decir, como que también la ley poco a poco fue evolucionando. Y en este caso, Pablo, si es que no apelaba, ciertamente también recibe justamente el castigo. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Nuestro curso bíblico es muy interesante, ¿verdad? Lo que hoy nos está diciendo, y así este primer acercamiento a lo que significa Pablo como ciudadano romano. El hecho de apelar también a las autoridades, porque él se considera dentro del aspecto teológico de Lucas, nos está mostrando de que Pablo quiere llegar hasta los confines de la tierra. Es la característica de Pablo y es la característica sobre todo del escritor sagrado Lucas, la universalidad. Queridos amigos, nos despedimos y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.